Listo, bienvenido. El día de hoy vamos a hacer un video donde vamos a explicar los tipos de harina de trigo con los que trabajamos en Venezuela. Estamos con la brigada CP17 acá en la Academia Juan Mejía. Ellos están iniciando su módulo de panadería y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque no todas las harinas de trigo nos permiten poder realizar un buen pan. Siempre tenemos una confusión, sobre todo acá en Venezuela, ¿qué ha sido la costumbre? Que la harina de trigo con la cual nosotros trabajamos es harina de trigo leudante. Sin embargo, cuando nosotros queremos realizar un pan, si usamos harina leudante no vamos a obtener buenos resultados. Siempre digo, la harina de trigo leudante solo sirve para hacer panqueques, si acaso algunas tortas. De hecho, cuando tú estudias pastelería, te das cuenta que la harina de trigo que más se usa es harina de trigo todo uso, o lo que en otros países se conoce como harina de media fuerza. Y nosotros añadimos el polvo de hornear porque eso nos permite tener control sobre las preparaciones que nosotros estamos realizando. Entonces, bien, ¿cuáles son las harinas de trigo con las cuales se trabaja acá en Venezuela? Tenemos harina de trigo leudante. ¿Cuál es la otra harina de trigo que se conoce acá en Venezuela? Todo uso. Harina de trigo todo uso. ¿Y cuál otra harina de trigo se conoce acá en Venezuela? La harina panadera. La harina panadera. En el caso de la harina de trigo leudante, vamos a colocar acá porcentaje de proteína, ¿verdad? En el caso de la harina de trigo leudante, esta posee un porcentaje de proteína entre 5 y 7%. ¿Sí? ¿Qué pasa? A mayor cantidad de proteínas vamos a obtener un mayor desarrollo de gluten en nuestra masa. Esta harina, como pueden ver, es una harina que también se denomina en pastelería o en panadería como una harina floja, porque debido a la molienda su granulometría es muy fina y no posee suficiente proteína para un desarrollo de gluten. Entonces nos permite hacer trabajos de repostería, tortas, algunos pasteles. Pero esta en particular, que es la harina leudante que se conoce acá en Venezuela, tiene añadido polvo de hornear. No sabemos, dependiendo de la industria que lo haya empacado, qué cantidad de polvo de hornear tiene. Entonces, por ello, yo no recomiendo trabajarla cuando vamos a hacer algún trabajo, sobre todo de pastelería, porque es preferible usar una harina todo uso y nosotros añadir el polvo de hornear, como había dicho anteriormente. Las harinas todo uso tienen un porcentaje de proteína que oscila entre un 8 y un 13%. Este tipo de harina de todo uso nos permiten, como dije anteriormente, hacer trabajos de repostería, hacer trabajos de pastelería y hacer trabajos de panadería. Sin embargo, algunos panes que requieren de mayor fuerza y desarrollo, por ejemplo, si yo quiero hacer un pan como un pan campesino, un pan rústico, necesito que el porcentaje de proteína sea mayor. Pero si voy a realizar un pan dulce, sí es probable o sí es posible hacerlo con harina todo uso. Esta harina también se le conoce como harina de media fuerza. Y tenemos también la harina panadera. La harina panadera posee un porcentaje de proteínas que oscila entre 13 y 17%. Como podemos observar la diferencia en los porcentajes de proteínas, en este caso en Venezuela para la harina panadera, nos va a permitir un buen desarrollo del gluten una vez que nosotros hemos amasado o hemos realizado nuestra masa, y por ende un buen desarrollo del pan al momento de hacer la fermentación, permitiendo incluso cuando el pan entra al horno que el pan no se caiga. No sé si en algún momento han realizado algún pan cuando no tenemos la experiencia. ¿Y qué ocurre? Si yo trabajo con una harina que no tenga la fuerza suficiente, el pan se desarrolla y luego el pan se cae, porque no tiene la suficiente proteína para un desarrollo de gluten que mantenga la consistencia del pan. Esta harina es conocida como harina de fuerza. Hay otra denominación que ustedes van a conseguir para algunos países, que es la denominación por los ceros. ¿Sí? ¿No lo han oído en algunas recetas de YouTube? Los ceros. En el caso de la harina leudante o harina floja, que es una harina con denominación 4 ceros.
Aunque oigan, esa receta lleva harina 4.0 y ustedes saben que es una harina floja, de poca proteína. La harina de media fuerza es una harina 3 ceros. Y la harina panadera, acá en Venezuela, harina de fuerza, puede ser 2 ceros o 1 cero, dependiendo de la cantidad de proteína que ella posee. Si nos acercamos al cero, sabemos que es una harina que tiene mucha fuerza y que nos va a permitir un buen desarrollo de los panes. Hay otra denominación internacional que tiene que ver con la denominación W. Eso se estila mucho en países europeos. W es la letra para la palabra en inglés work, es decir, trabajo. Hay una máquina que se denomina alveógrafo que nosotros colocamos la masa y la cual hace una inyección de aire provocando que la masa se hinche. Y ella va a medir el momento en que la masa se rompe. Eso va a determinar la fuerza. Y eso se hace a través de esta unidad de medida. Y ellas van, por ejemplo, desde 100 W hasta los 400 W, que es una harina de fuerza. ¿Ok? Entonces, esto o esta tabla es importante que ustedes la dominen y la manejen, sobre todo si están estudiando panadería, porque les va a permitir diferenciar los tipos de harina de trigo con los cuales nosotros acá en Venezuela trabajamos, pero si queremos traer recetas de otros países y empiezan a hablar de los ceros, ustedes puedan diferenciarlo. Si empiezan a hablar de una harina floja, media fuerza o de fuerza, ustedes puedan diferenciarlo. Y lo mismo si en vez de cualquiera de estas denominaciones les hablan de la cantidad de proteína. ¿Ok? Si ustedes en casa tienen alguna duda, pueden dejarme su comentario, que con gusto yo les responderé.